Una Lady Macbeth cualquiera, de Liliana Bloom. Un cadáver. Las perras de Marcela encontraron un cadáver. Se entiende que humano, de lo contrario no sería novedad. Fue por el olor, no había duda. No era extraño que con frecuencia dieran con los restos escondidos de una ardilla o zarigüeya, incluso de un coyote, y se deleitaran en masticar los huesos secos o los pellejos todavía con pelo. Los impulsos católicos, oxidados pero vivos, hicieron que Marcela se persignara sin pensarlo. Miró alrededor, asustada. Luego se calmó. «¡Qué tonta eres!», como si el asesino pudiera estar cerca todavía, como si el estado de descomposición no estuviera tan avanzado. ¿Qué iba a hacer quien lo mató? ¿Meterse en una tienda de campaña al calor de una fogata y esperar durante días para ver quién se topaba con el muerto primero? Boba, pensó. No eres más que una boba irredenta. Caminó de regreso preguntándose si alguna vez olvidaría aquel hallazgo. Parecía descabellado. ¿Quién olvida un cadáver? Pero tampoco se sorprendería si así sucediera. De hecho, lo más alarmante y deprimente de estos últimos años de su vida había sido descubrir su capacidad para olvidar. No recordar cada instante de su matrimonio era algo que agradecía. Quizás el día de la boda era lo único que valía la pena guardar en la memoria. El vestido español y magnífico, las flores perfectas, el cuarteto de cuerdas de la iglesia, la ilusión de toda una vida, las miradas de envidia de las amigas, las reales y las encubiertas. Si supieran, si pudieran verla ahora. A Marcela, lo que le angustiaba era perder esos pequeños eventos que le daban sentido a su vida, los buenos libros, los momentos de la niñez en los que la felicidad era tangible en algo tan simple como un perro de peluche, o mirar el rostro de mamá diciéndole con los labios, «te quiero», mientras guisaba en la estufa su comida favorita. Si perdía todo eso, ¿qué le quedaría? Ni siquiera un hogar donde pudiera almacenar recuerdos en forma de tiliches. La casa que construyeron juntos tras casarse por el civil le pertenecía al exmarido y terminó siéndolo en la práctica gracias al abogado de colmillos de jabalí que él había contratado. A ella no le quedó más que moverse de casa en casa, como un cangrejo ermitaño que habita en las conchas vacías de criaturas del mar. Se sentía perpetuamente descolocada al no tener un lugar propio. A sus 40 y pico, con la menopausia y la soledad acechando en cada esquina, había encontrado refugio en esos largos paseos por la sierra con sus perros. No es que haya sido una decisión hecha en completa libertad, pero al final las cosas se habían reacomodado para bien. Marcela tenía un vecino, perpetuamente iracundo, que odiaba a los perros, no solo a los de ella, sino a cualquier can, fuese de casa o callejero, estuviera cerca o lejos, fuera ladrador o callado. El hombre detestaba la existencia misma de los canis familiaris. El tipo, una cabeza de huevo, panzón con piernas de palito, no tenía empacho en anunciar a los 4 vientos que iba a liquidar a cualquier perro que se encontrara en su camino. Lo normal hubiera sido tirar de loco a alguien así, pero el día en que decenas de perros aparecieron envenenados en las calles aledañas a las suyas, tanto perros callejeros como los que vivían dentro de las cocheras, Marcela mantuvo a María de las Habichuelas y Fauda Bureca, sus 2 sabuesos, bien guardados dentro de la casa, por temor a que el asesino les lanzara algún alimento envenenado. Aterrada ante la posibilidad de perderlos, había desistido de pasear a sus perras con correa por las calles de su colonia, y había comenzado a llevarlas en el carro más lejos, primero una parte, luego otra, hasta que descubrió la cercanía y las bondades de la sierra. Ahora, bastaba con subir a los animales al vehículo para, en 10 minutos, encontrarse sobre la carretera. Luego de un rato con la estación de radio sintonizada en Oldies but Goodies y
Vericueteando detrás de tráileres cargados de troncos gigantes, llegaba a este paraje entre pueblos, lejos de los puestos de gorditas, mezcal, sombreros y artesanías de alacrán. En un golpe de suerte, Marcela había encontrado una brecha que la conducía a un lugar sacado de los cuentos de hadas. El olor de los pinos, agujas, piñas secas en el suelo, la frescura del aire, la ilusión de estar lejos de todo, a pesar de que a unos 200 metros corriera la carretera con su tráfico mortal, le parecía perfección. Pero ahora alguien le había arruinado su paraíso personal. Tuvo ganas de olvidar el cadáver. Sin ser ninguna experta forense, le quedaba claro que aquel desdichado ser no había tenido una muerte natural ni pacífica. Una visión así tiende a quedarse en uno incluso más que los detalles de una buena novela, por excelente que sea. Marcela no logró impedir que María de las Habichuelas se embarrara el lomo con el cuerpo putrefacto, pero al menos Fauda Bureca sí se lavaría de un baño porque pudo jalarla a tiempo. Nerviosa, como si ella hubiera tenido algo que ver con aquel asesinato, se apresuró para subir a las perras al carro y manejó hasta la casa, intentando no pensar ni vomitar con aquel hedor que estaba segura quedaría adherido a los asientos. ¿Qué se hacía en esos casos? Se preguntó más tarde, ya bañada y con una taza de té de jengibre en la mano. ¿No era ella la que decía que el mundo está como está por la pasividad y la indiferencia de la sociedad? Marcela había visto a un hombre muerto a quien alguna familia echaría de menos y habría de vivir por siempre con la incertidumbre en cuanto a lo que pasó. Peor aún, la muerte no parecía natural. Entonces, se trataba de un caso de homicidio que podría quedar impune si Marcela decidía seguir con su vida como si no hubiera visto nada. En este país, rara vez se impartía la justicia y eso no estaba en sus manos. En cambio, avisar sobre el cadáver a medianoche, con el insomnio y la gastritis desatados, marcó el número de emergencias y contó lo que había visto aquella mañana. Al día siguiente, Marcela intentó tomar una ruta distinta para el paseo perruno, pero al final no pudo resistirse y caminó hasta el lugar. No es que fuera tan buena para orientarse, pero las perras la guiaron sin problema. Para su sorpresa, solo quedaba el hedor, una mancha oscura sobre la hojarasca y un líquido pútrido que se quedó a dar fe de algo que ya no existía. ¿Dónde estaba el cuerpo? Tomó un palito y removió la viscosidad en el suelo. Reflexionó con tristeza. Un día hay algo, los residuos de un acto de violencia que pudiera ser en defensa propia o por pura maldad y, en 24 horas, desaparecer. Así como así, la historia más cruenta borrada en un instante. Marcela subió a los animales al carro y manejó con una desazón distinta a la del día anterior. De vuelta en la ciudad y antes de volver a casa, se detuvo en un kiosco cerca de la catedral para comprar los periódicos locales en busca de alguna mención. Luego, en la barra de la cocina y frente a una taza de café, la encontró en un diario de formato pequeño y amplio amarillísimo. Señora con sabuesos encuentra muerto mutilado en la sierra, probable ajuste de cuentas entre narcomenudistas. En muchas palabras, la nota explicaba que la policía no tenía idea de lo sucedido y mucho menos alguna pista para dar con el responsable. Trató de no ofenderse por el apelativo de señora, que, aunque debería considerarse de respeto, sonaba más bien a evidencia de su inminente vejez. No es que Marcela hubiera olvidado lo que vio, jamás lo haría, solo no esperaba encontrar otro. ¿Cuáles eran las posibilidades de algo así? Con seguridad, algún experto de un instituto especializado en Estados Unidos tenía las estadísticas indicadas para responder a su pregunta, pero no cabía duda de que serían muy bajas. Contra todo pronóstico, exactamente un mes después del primer hallazgo, Marcela se topó con un segundo cadáver. Estaba en el mismo sitio,
con heridas similares al otro, incluso en una posición parecida, como si alguien los hubiera puesto a dormir boca arriba con delicadeza. La gran diferencia era que el primero había sido un tipo con amplio sobrepeso y el cuerpo de una mujer joven que lucía un poco más fresco que el otro. Esta vez ya no se persignó, pero sí inspeccionó los alrededores. Tonta, pensó más tarde en casa. ¿Qué hubieras hecho si te lo encontrabas? Porque no le quedaba duda de que se trataba de un hombre, y que era el mismo en ambos asesinatos. Son los hombres los que matan, los que violan, los que torturan. Casi siempre, la gran mayoría de las veces, son los hombres a quienes hay que tenerles miedo. En ese instante, sin embargo, Marcela no tuvo miedo de encontrarse con el asesino, sino de que alguien la confundiera con este. En ese punto de su vida, lo último que necesitaba era una acusación falsa sobre algo tan serio como 2 homicidios. Decidió entonces regresar, aunque faltaban aún 20 minutos para completar la hora del paseo habitual. Iban rumbo al carro cuando Marcela de las Habichuelas y Fauda Bureca se detuvieron a oler con compulsión un árbol. Ella reparó en aquel tronco pelado. No era un árbol viejo que se estaba descascarando por efecto del clima y del tiempo, sino un árbol pelado por la voluntad y precisión de una navaja. Voluntad de estilo, solía decir su maestra de literatura sobre los autores, y allí, grabado en la carne tierna sobre pino, había 2 rayas verticales y paralelas, solo 2 rayas. Claro, cualquiera las podría haber hecho, aunque había 2 personas muertas. Sí, aquello debía ser una mera coincidencia. ¿Por qué si solo era eso? Marcela sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Por un segundo se sintió observada y, aunque estaba lejos de considerarse en forma, podría jurar que regresó corriendo hasta su carro en un tiempo digno de las Olimpiadas. Por supuesto que no llamó a la policía para avisar del segundo cadáver. Tonta no era, o no tanto. Una cosa era reportar un cuerpo que apareció mientras caminaba inocentemente con sus perras, y algo muy distinto era encontrarse uno más, así como así. Ni el más estúpido de los asesinos seriales cometería ese error. No era normal que justo aquello le hubiera sucedido a Marcela. Claro que no, pero los demás no lo verían de otra manera. Por eso, en los días que siguieron, tomó rutas distintas al inicio de la caminata, pero al regreso no podía resistirse a la idea de pasar por lo que terminó llamando el lugar. Así, en comillas, en su propia mente. Lo hizo tantas veces que estaba segura de que podría llegar allí con los ojos cerrados o durante la noche. Los senderos en la tierra estaban bien trazados por otros pies que durante años habían pasado por ese tramo. De ahí que no le extrañó que alguien más terminara reportando a la mujer muerta y que la noticia del hallazgo saliera en el periódico local al día siguiente. Quizá porque era una mujer fue la gran noticia en la ciudad. Encuentran el cuerpo torturado de una damisela en el mismo lugar de otro asesinato. Se desconoce si hay relación. Un par de días después, una pequeña nota informaba que los estudios forenses apuntaban a que ambos cadáveres tenían una diferencia exacta de 1 mes, a juzgar por el grado de descomposición. Marcela tenía el periódico abierto sobre la mesa de la cocina y tras leer lo último, levantó la mirada hacia el calendario de la pared que mostraba la foto de unas ovejas tupidas de lana en una campiña de Nueva Zelanda. Se mordió los labios. Si ella había encontrado el cadáver fresco de la mujer el 30 de mayo y junio estaba a punto de terminar, ¿sería posible? El número 3 estaba a 4 kilómetros de los otros 2, por una de las rutas que Marcela usaba justo para evitar pasar por allí. En esta ocasión se trataba de un hombre joven sin camisa. Su piel era un catálogo viviente, bueno, más bien un catálogo muerto, de todos los errores que se pueden cometer con tinta, dinero y poco juicio. No parecía podrido por completo, pero ya empezaba a oler. Miró a su alrededor,
como ya se le había hecho costumbre. Por suerte, esta vez también estaba sola. Se acuclilló ante el hombre muerto, sus dos rodillas tronando penosamente. Las perras ya lo estaban olisqueando. Ella extendió la mano para tocarlo. Se sentía apenas frío, como lo estaría una lata de aluminio bajo la sombra. La disonancia cognitiva que resultó al posar sus dedos sobre algo que lucía como un brazo humano, con piel, pero sin el río tibio de vida que fluye por debajo, le resultó perturbadora. Marcela se puso de pie. Ahora tendría que revisar el tronco del árbol. Tardó poco más de 1 hora, pero lo encontró al fin. Le llamó la atención un círculo de piedras alrededor del suelo con los residuos de una fogata, un par de botellas de vidrio ambarino y unos huesos que María de las Habichuelas y Fauda Bureca se apresuraron a roer. Pensó en el asesino. Sí, tenía que ser un hombre. Lo imaginó con el cuerpo cansado, los músculos satisfechos de trabajar, porque matar a alguien sin duda era algo que suponía un duro esfuerzo. Lo pudo visualizar asando carne sobre el fuego, bebiéndose 2 cervezas y finalmente levantándose para marcar el tronco con una línea más. Porque sí, ahora había 3 líneas. Y Marcela no necesitaba ser detective forense de una teleserie norteamericana para adivinar que en un mes habría otro cadáver y su respectiva muesca en el árbol. Se sentó arriba de una de las piedras y se mordió las uñas, como cuando pensaba con intensidad o estaba ansiosa. Las 3 personas asesinadas no se apegaban a un perfil definido de víctima. Distintos sexos, edades diferentes. Solo coincidían en el sitio donde sus cuerpos fueron desechados. Marcela regresó al carro con sus sabuesos. Sacó una libreta y un bolígrafo de la guantera y escribió: No sé cómo los elijas. Quizás se lo buscaron. Yo creo que hay gente que no merece vivir. Sé que esto debe sonar a que soy un monstruo, pero es así. Tengo un vecino, por ejemplo, que ha envenenado a muchos perros callejeros y también a los perros de otros vecinos solo porque sí, porque odia los ladridos y las cacas en la calle, como si la calle no estuviera llena de basura que tiran los humanos también, o como si no fuera la culpa de los dueños, o como si los pobres callejeros pudieran recoger su propia mierda. Estoy segura de que fue él. Varias veces nos había amenazado con matar a nuestras mascotas y un día lo cumplió. No te lo podrías imaginar. Decenas de perros agonizando en el suelo, el hocico espumeante de dolor y gemidos. Lo denuncié, pero en el Ministerio Público se rieron de mí y no hicieron nada. Como pasa siempre en este país, ya lo sé. El mataperros se llama Marco del Huerto y esta es su dirección. Marcela pensó en firmar con sus iniciales, pero decidió que era una mala idea. Solo puso una M cursiva en la parte inferior, volvió al tronco y atoró la nota en la corteza. Se aseguró de que no fuera a caerse, y luego se alejó con la misma emoción con la que, de niña, tocaba los timbres de las casas y se echaba a correr con su mejor amiga, muriéndose de la risa. Fue difícil pasar el resto del mes. Todos los días en el paseo perruno peinaba la zona de los 3 cadáveres, sin encontrar nada fuera de lugar. Era normal, pensó. El asesino llevaba un calendario riguroso y por alguna razón, una corazonada tal vez. Marcela estaba segura de que no mataría antes de tiempo. Así, los días se arrastraban con lentitud. Durante esas semanas, vio muchas películas, leyó varios libros, practicó yoga y se vio con varias amigas para tomar café. Hiciera lo que hiciera, los días transcurrían con la parsimonia de una oruga, pero como decía su abuelo José, a cada toro le llega su San Fermín, y el día llegó por fin vestido de un sábado lleno de sol. Contra todas sus expectativas, esa mañana no encontró ningún cadáver durante el paseo. El alma se le fue a los pies. Marcela se preguntó en qué se había convertido. ¿Qué persona normal espera con ansias un asesinato?
Era un juego, se consoló. No había prueba real de que las marcas en el árbol hubieran sido hechas por el mismo asesino. Bien podría tratarse de un puberto idiota que estuviera contando el número de chicas que se había llevado a la cama. Es más, ni siquiera podía saberse si los 3 homicidios eran obra del mismo hombre o de varios. Sucedía además que la sierra era un lugar conveniente para disponer de un cuerpo, en particular para los miembros del crimen organizado. Y en el hipotético caso de que efectivamente existiera un asesino serial que llevara sus cuentas en un tronco, no había garantía de que leyera la nota o de que fuera a hacerle caso a la sugerencia de Marcela. Volvió a casa, se bañó y, aunque era temprano, se bebió una botella entera de vino tinto frente a la televisión hasta que se quedó dormida. El cuarto cadáver apareció en la zona desértica del estado, muy lejos de la sierra y de los territorios muy familiares ahora para Marcela. Vio la noticia en la portada del periódico amarillista. Encuentran al excéntrico poeta Marco Antonio del Huerto a la entrada del albergue para perros Huellitas de Amor. Su cuerpo mostraba signos de tortura. La distancia geográfica del nuevo hallazgo con respecto a los demás hizo que la policía estuviera segura de que no había relación alguna entre los 4 asesinatos. Pero cuando Marcela acudió al día siguiente al árbol de las marcas, no solo se encontró con 4 líneas verticales, sino con una nota escrita en perfecta caligrafía. Hecho está. ¿Alguna otra complacencia? Escondió la nota en el espacio entre sus pechos, como las señoras que se guardan el monedero en el sostén, y se alejó del árbol lo más que pudo. Terminó el paseo sin saber de dónde sacó las fuerzas, y cuando tomó el volante y encendió el carro, notó que sus manos le temblaban. No sabía si era por el miedo o por la emoción. Ya de vuelta en su casa, volvió a leer la notita y la puso entre las páginas de Tommy Knotters, un libro de bolsillo en pésimas condiciones que compró de segunda o quinta mano en un bazar. Pasó el resto de la tarde considerando poner otro papelito en el árbol. Se acordó del Camarón, el maestro de deportes de la secundaria. Le decían así por el color de su piel. Un hombre blanco que pasaba gran parte de su vida bajo el sol, y tan macho que pensaba que el protector solar o las gorras eran para débiles. Marcela se recostó sobre el sofá frente a la televisión y cerró los ojos. Hacía tanto de aquellos años de la secundaria, con la falda del uniforme arremangada en la cintura y las calcetas enrolladas en los tobillos, como si los muslos y las pantorrillas le fueran a cambiar la vida. Y muchas veces así era. Un cambio, sí, muy radical, pero no el que una se imagina a los 14 o a los 15. Qué cruel que la gente se refiera a esta etapa como la edad de las ilusiones. Pensó reacomodándose porque le dolía la espalda. Qué ciego y qué poderoso era el impulso de las hormonas. Cada año había al menos un embarazo entre sus compañeras, y la chica en cuestión dejaba de asistir a clases una vez que se hacía evidente su estado. Aunque ellas, en sus fantasías, quisieran atraer a un chico guapo como los de las boy bands, las piernas de las niñas entrando a la pubertad funcionan como la sangre en el agua con los tiburones alrededor, y en aquel colegio de monjas para niñas de clase media-baja, el Camarón era el escualo alfa, solo por ser el único hombre en el colegio. A menos que uno contara al intendente, un viejo taciturno que era casi como un fantasma. Durante los recreos, el Camarón cuidaba a las niñas y a las adolescentes mientras jugaban. Su cara adoptaba un gesto que Marcela no entendía entonces, pero que más tarde asociaría con la lascivia de los pedófilos, el raboverdismo de los machos de la especie humana. En clase de deportes parecía obligatorio que él les rozara las nalgas o los pechos incipientes por error, o bien que las tocara de manera abierta, tratando de demostrar una posición de voleibol o de atletismo.
¿Y cómo sabía una niña que aquello no era normal, que no lo hacían todos los maestros de deporte tratando de mostrarles a sus alumnos cómo se hacían las cosas? Los finales de los 80, qué tiempos. Pensó y recordó cómo las alumnas más grandes sabían que por temporadas el camarón tenía la costumbre de adoptar a una estudiante favorita a la que invitaba a su cubículo para que le ayudara a ordenar sus cosas. El cubículo, el nombre dignificado de un almacén diminuto en donde se guardaba la red para el voleibol, conos anaranjados para la clase de atletismo, los balones para todas las disciplinas y donde el maestro de deportes tenía un escritorio, una silla vieja y los desechos de las oficinas administrativas. Marcela había sido una de esas favoritas. Evocó al camarón acercándose a ella, el miembro turgente y más visible debajo de los pants, como un parásito de película de terror. Se estremeció al recordar y se levantó para caminar por la casa, como si cada paso pudiese exorcizar el asco y el terror de esas imágenes. Jamás se le ocurrió contarles lo que pasaba a su madre o a las monjas. Sentía culpa, vergüenza y le aterraba la posibilidad de que nadie le creyera. A pesar de que se trataba de un secreto a voces entre las estudiantes, todas lo tomaban con la resignación de las vacas que cruzan un río infestado de pirañas, a sabiendas de que alguna será sacrificada para que el resto del rebaño pueda pasar. Después de un rato, se decidió a escribir la nota con el nombre completo de aquel maestro de deportes, aclarando que no sabía si aún seguía vivo. Decía que la historia era muy larga para resumirla en una pequeña hoja de papel, que más bien era tema para una larga conversación de café, pero bastaba con saber que al tipo le gustaba tocar a las niñas. Al día siguiente llevó una engrapadora al paseo perruno y pegó la nota en el árbol, besó las yemas de sus dedos y luego los posó sobre el papel, como un judío con la mezuzá. Terminó la caminata con ligereza en los pies y anticipación en el alma. El resto del mes se le antojó eterno. ¿Cómo harían para no desesperar aquellas mujeres en tiempos de guerra que mandaban cartas de un continente a otro y debían esperar pacientes por una respuesta que podía tomar semanas? Marcela se dedicó a hacer ejercicio, a pasear a las perras y a revisar todos los diarios de punta a punta, aunque estaba segura de que los muertos del hombre del árbol eran tan especiales que ella podría distinguirlos del resto de los decesos reportados en las noticias. Tenía la certeza de que no aparecería un nuevo cadáver hasta que transcurriera el mes. Mientras tanto, tuvo que ver apuñalados en crímenes de pasión, muertos en accidentes automovilísticos, ataques cardíacos fulminantes a mitad de la calle, suicidios diversos y niños ahogados por meterse a nadar a la presa. El mismo día en que se cumpliría el mes, un par de monjas jóvenes que salieron a barrer las banquetas del colegio a las 6 de la mañana se encontraron con el cuerpo bastante maltratado de un hombre que había trabajado como maestro de deportes allí mismo unos 30 años atrás. Desde luego no podían saber aquello cuando lo vieron. Se alejaron gritando con las escobas en alto. Lo que vieron fue el cuerpo sin vida de un viejo de piel rojiza y arrugada, con la cartera intacta, con dinero y credencial para votar, de modo que la policía no tuvo problemas para identificarlo. La nota en el periódico provocó que Marcela soltara la taza del café e hiciera un desastre en la cocina. Las perras se escondieron debajo de la cama. Una parte de ella esperaba que esto fuera a pasar, pero otra lo dudaba, e incluso tenía miedo de que en verdad sucediera. Aquello se sentía como hacerte amiga de un genio que cumplía deseos. Bueno, no todos, solo los de venganza y muerte. Ese hombre que la hacía de genio era un asesino, y de manera indirecta, ella se había convertido en una asesina también. No, en algo peor. Ahora era como esos políticos que mandan a los soldados. No olvidemos que los soldados siempre son los hijos de alguien, a morir al frente, o bien
a llevar la muerte de otros sobre sus conciencias. Sísifos para la eternidad, quedar mutilados o traumatizados hasta el último de sus días, si es que llegaban a salir vivos del combate, mientras ellos, los políticos y sus familias, permanecían seguros y ajenos a la masacre que sus ideologías y ambiciones provocaban. Así Marcela, deseándole la muerte a alguien, pero sin ensuciarse las manos, una Lady Macbeth cualquiera. Tuvo entonces el impulso infantil, y severamente católico, de correr a confesarlo todo a un sacerdote y no volver a pasear a sus perras nunca más por la sierra. Pero al final le ganó la curiosidad gatuna de consultar el tronco y la madera no la desilusionó. Ahora mostraba una quinta raya atravesando las otras 4 de forma diagonal. Había una nota pegada con una tachuela. Servida, señorita. El camarón tenía muchas fotos en su casa. Fue en verdad satisfactorio arrancar esa maleza. Nunca es demasiado tarde. ¿Algún otro pedido? Una idea fulgurosa atravesó el cerebro de Marcela. No había nadie que se mereciera más la muerte que el sátrapa que gobernaba el país desde un palacio virreinal. Tantas muertes, tantos asesinatos, tanto sufrimiento humano evitable, tanta pobreza por su causa. El cinismo de su sonrisa burlona, esa voz que le causaba náuseas y un malestar físico general. Todas las mentiras, acusaciones infundadas contra sus enemigos políticos, la forma en la que usaba el poder completo del Estado en contra de sus críticos, la militarización, su franca colusión con el crimen organizado y la devastación de la economía e instituciones democráticas. ¿Sería mucho pedir para ese buen samaritano que arrancaba las malezas humanas? Esta petición ya eran palabras mayores. El objetivo no era una simple plaga de jardín, era un trífido rabioso de poder y maldad. Marcela sacó su bloc de notas, mordió la punta del bolígrafo y ensayó en su mente la mejor redacción para su propuesta. Sería la última. Si la cumplía, el mundo sería un mejor lugar para varios millones de personas. Con letra perfecta escribió el nombre del dictador y agregó al final: después de esto, te invito a un café, te invito al cine, te invito a mi casa, te invito a donde tú quieras. Al colocar el papel sobre la corteza y sujetarlo con una tachuela, notó que estaba naciendo una ramita tierna y verde, en el mismo sitio en donde acostumbraban a dejarse los mensajes. Marcela respiró el aire de los pinos y se sintió rejuvenecida, audaz. Quizá no estaría tan mal si olvidaba una parte de su pasado. Aún había tiempo de forjar nuevos recuerdos.